en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 23. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 23. Mientras nos ubicamos, vamos a comentar sobre las actividades del fin de año. Entonces, lo primero es que, como sabemos, pues el día 24 y el 31, pues siempre tenemos nuestra actividad principal en la iglesia Salem, día miércoles. Eso pues significa que primero pues se los espera por allá. Ojalá puedan estar todos en ambas fechas, 24 y 31, y por supuesto, hablando puntualmente del jueves 25, ese día no tendríamos el devocional. Luego también, importante que también acá en la iglesia tenemos nuestra fecha especial que va a ocurrir el 30, ese 30 va a caer martes. Entonces, nos coincide con el culto, ahí vamos a tener nuestro culto especial, nuestro culto de cierre del año. Ya saben, quienes tengan algo, alguna participación que deseen, pues se hacen anotar con mi esposa, ¿vale? Y ya estaremos comunicando acerca de horario, de pronto tal vez la hagamos un poquito antes, quizá, iremos mirando, ¿vale? Pero para que sepan que ese día va a ser nuestra reunión especial y que pues los esperamos a todos. Bien, Mateo 16, 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Señor, te damos gracias, damos honor y gloria a ti, a tu santo nombre. Gracias por permitirnos estar en tus atrios, en tu presencia. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú nos ministres tu verdad, tu palabra, que traigas tu revelación, Señor, tu ayuda desde tu santuario, hoy en forma de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dice en esta otra versión: Jesús se volvió a Pedro y le dijo a Pedro: largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Bien. Aquí entonces vemos este pasaje en el que el Señor vuelve a anunciar su muerte, capítulo 16 de Mateo, versículo 21 en adelante. Dice que desde entonces, o sea, desde este punto en la cronología que nos presenta Mateo, dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, digamos que estamos ubicados en lo que podría considerarse la mitad del Evangelio según San Mateo, y es que en efecto el Señor, digamos que comenzó a hacer estos anuncios de que iba a tener que, digamos, como dice aquí, le era necesario ir a Jerusalén y también anunciar que iba a padecer mucho de los ancianos. Podemos pensar que a partir del año y medio de iniciado su ministerio, como sabemos, él tuvo 3 años de ministerio en la tierra, el ministerio público, digámoslo así, y en esos 3 años pues estuvo yendo y viniendo en las regiones de Judea y también de Galilea, algunas regiones también de Tiro, Sidón y otras, y los discípulos del Señor, digamos que comenzaron a notar que él anunciaba algo que ellos indudablemente les costó mucho procesar, ¿no? Esto que comenta aquí, más o menos a la mitad de su ministerio comienza a señalarlo. ¿Qué cosa? Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Hasta ahí, digamos que ir a Jerusalén hasta tenía que ver mucho con
esta visión triunfante que tenían los discípulos de Cristo. Es decir, los discípulos del Señor, por lo menos hasta muy cerca de su muerte, nunca se despegaron de esta visión triunfante de Cristo, de esta visión casi, digámoslo así, prometedora ministerialmente, ¿sí? A pesar de que Cristo anunció, como vemos, por lo menos desde después del 1 año y medio y casi después de los 2 años acentuó mucho su comentario sobre esto, ellos como que no le daban espacio a la idea de que eso pudiera terminar mal. Es decir, ¿qué habían experimentado ellos? Ellos habían experimentado a un rabí, a un maestro, pues con unas capacidades milagrosas sin precedentes, y realmente no era sino eso, sin precedentes, es decir, ni Elías, ni Eliseo, por ejemplo, profetas con un manto muy pesado, con unas señales muy fuertes, ninguno de ellos tuvo esas evidencias, esas señales milagrosas tan abundantes y tan poderosas, ¿sí? Cosas como, por ejemplo, caminar sobre las aguas, que el Señor lo hizo. Cosas como, por ejemplo, alimentar 5,000 primero y 4,000 después. Ustedes lo pueden ver en versos previos a esto, justamente lo que estamos leyendo. Calmar tormentas. De hecho, hubo un momento que dijeron, ¿quién es este? ¿Frente a quién es que estamos? Porque los despliegues que hace, pues eso no se ve, no se ha comentado. Y ojo, esta gente estaba familiarizada con el poder sobrenatural de Dios, por lo menos en escrituras. ¿Por qué? Porque, los judíos salieron de Egipto por medio de plagas, por ejemplo, y por medio de señales poderosas como la apertura del mar y otras cosas. Es decir, no era una cultura, digamos, que no tuviera una preparación psicológica como para que estas cosas les tomaran muy por sorpresa, pero es que las cosas con Cristo ya eran sobredimensionadas, digámoslo así. Él tenía señales impresionantes. Entonces, a ellos les daba mucho trabajo convivir con una idea que él comenzó a presentar aquí, que era que iba a ir a Jerusalén. Hasta ahí, como les comenté, sigue el triunfo, porque en Jerusalén debía establecer su reino, ellos tenían esa idea, pero luego dice, y padecer mucho de los ancianos. Eso lo dijo varias veces y a ellos les pasaba por encima ese concepto, ¿sí? Porque cuando uno, cuando uno se fija con una idea, suele no tener oídos para ciertas cosas, ciertos detalles, ¿no? Por eso a nosotros nos resulta muy conveniente, cuando venimos a la casa del Señor, despojarnos un poco del ruido, de nuestro monólogo interno, de nuestro pensamiento, de nuestra meta de la semana que viene, del mes que viene, del año que viene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor, por ejemplo, le va a usted a hablar de cosas que son de Él, son de su mente, son de su visión. ¿Sí? Y usted puede estar, o que le ocurra lo mismo que a ellos, que por estar prejuiciados respecto de la figura mesiánica, por ejemplo, que era lo que les ocurría a ellos, pues no, es que era inaceptable lo que iba a ocurrir. Y no era que no lo entendieran, ¿no? o tampoco era que estuvieran distraídos. En realidad recibían el concepto de Jesús, pero no podían convivir con esa idea. ¿Qué idea tenían ellos? Ellos tenían la idea de ese Mesías triunfante que restauraría a Israel en todos los sentidos, daría los privilegios de la relación con Dios a Israel nuevamente, restauraría la soberanía, quitaría los yugos que tuvieran en ese tiempo. Hablemos de Roma y sus impuestos. Sí, eso era lo que querían ellos. Y ellos se veían como participando de ese botín, ¿sí? de ese resultado, digamos. Ahí se veía. Y usted lo puede ver a lo largo de los evangelios, que en efecto esa era la mente que ellos tenían, ¿sí? Normal, sí, parcialmente apoyado en algunos rasgos de las profecías mesiánicas también,
Hay algunos rasgos de las profecías mesiánicas anuncian un reino que todavía está por establecerse plenamente, pero que ellos pensaban que tendría lugar en ese momento. Pero no es el tiempo, por ejemplo. Eso también nos habla algo importante, creo yo, de resaltar, y es el tiempo es tan importante como el hecho mismo. Es decir, yo no debo estar solamente en armonía con Dios en cuanto al qué, sino al cuándo, ¿sí? En muchas cosas de la vida, en muchas cosas del proceso de Él con nosotros. Y eso solamente se puede lograr si en algún punto hay una humillación personal y, como les comento, es decir, prestar atención a lo que Cristo dice, porque no es una cuestión sin propósito lo que Él dice, y en cambio a veces nosotros sí estamos en un marco tan estrecho de nuestra mente, de nuestros tiempos, de nuestros afanes, de nuestras preocupaciones, y los tratamos de hacer funcionar con cosas de Dios. ¿Sí? Eso le pasa mucho a mucha gente. Por eso es que la gente dice, yo tengo constantemente la posibilidad de hablar con gente que no ha sido edificada por la palabra, hasta ahí lo puedo dejar, y dicen, Diosito es bueno, Diosito me ayuda, Diosito me va a dar, Diosito una cosa, Diosito sí. Y entonces uno dice, pero no está en un entendimiento de la voluntad de Dios ni de los tiempos, ¿sí? Eso lo dice porque eso es lo que espera, eso lo dice porque eso es lo que quiere que ocurra, y no hay ningún problema con querer que ocurra lo bueno, ni querer meter a Dios como garante de un buen futuro, un buen resultado, no, pero la mayoría de gente, y es algo que el cristiano no debería sufrir, digamos, vive con una ausencia de conceptos y revelación que le hace que él está fuera de sincronía, digámoslo así, con la voluntad de Dios y con los tiempos. En este caso, con los tiempos también, lo vemos en los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos no es que no estuvieran pensando bien al pensar en ese Mesías triunfante, sino que no era el tiempo, ¿sí? Tampoco no es que estuvieran pensando mal respecto de que su servicio y esfuerzo y dedicación a esa causa iba a dar unos frutos buenos para ellos. Eso también iba a ocurrir, pero no en ese tiempo. Entonces estaban como en dos canales diferentes, en dos posiciones diferentes, fuera, insisto, de sincronía. Dice, padecer mucho de los ancianos y de los principales y de los escribas y ser muerto. Sí, pero esto de ser muerto, ellos decían, no, es que esto no puede terminar tan mal, esto promete, nosotros nos vamos a repartir la influencia, el lugar, nos vamos a beneficiar, somos hemos tenido el privilegio de ser escogidos por este rabí con futuro. Es un rabí con futuro, es un rabí con influencia, es un rabí que mueve masas, así como tú ves, o en algún momento vemos gente que sale y promete y mueve masas y mueve opinión y convoca, eso es de muy pocos, ¿sí? Y si es de muy pocos, así a nivel natural o político, digámoslo así, es de muchos menos en lo que tiene que ver con el reino de Dios y el poder de Dios, eso es escasísimo. Entonces ellos veían eso, ¿sí? Entonces Pedro, tomándolo aparte, versículo 22, comenzó a reconvenirle. En otras palabras, como dice acá, comenzó a reprenderlo, ¿sí? Como que si el Señor se equivocara, ¿no? Faltaba revelación en Pedro, obviamente, y Pedro ya tenía mucha revelación, porque en versos anteriores él le pregunta en Cesarea de Filipo, le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? El único que responde con una precisión tremenda es Pedro. O sea, Pedro tenía revelación. Eso significa que uno puede tener ganada una revelación de todo, de Cristo y todo, y aún así seguir en un déficit y en una falta de sincronía con la voluntad de Dios, ¿sí? Que lo haga, pues estar así como esperando cosas que Él ni va a dar,
esperando cosas, por ejemplo, que Él no ha prometido, ¿sí? Queriendo que ocurran cosas que Él no va a sacar adelante, por ejemplo, ¿sí? Y así en general. ¿Por qué? Porque no hay esa sincronización, entendimiento. Entonces le dice, y comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Esto puede ser evitado. Pues hombre, no vamos para Jerusalén, vámonos para Betábara, ahí la cosa está tranquila, ¿sí? Vámonos para los lados del otro lado del Jordán, por ahí la cosa está tranquila, esperemos, ¿sí? Y veamos la manera de evadir la situación que tú dices que va a ocurrir en Jerusalén. Ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mí, ese es el verso que citamos, quítate de mí, de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Es una respuesta muy fuerte. Ahora, yo quisiera detenerme un momento en esto. Lo hemos leído varias veces estos pasajes, ¿sí? ¿Y qué dice? La Reina Valera dice, no pones la mira en las cosas de Dios, y no está mal, ¿sí? No está mal. La forma en que estos dos traductores importantísimos para la lengua castellana resolvieron este tema aquí, ¿sí? ¿Cómo lo resolvieron? Porque suena mucho a otros pasajes del Nuevo Testamento que dice, poned la mira en las cosas de arriba, ¿sí? La mira, eso está bien. Pero en el equivalente de la Reina Valera al inglés, que la versión equivalente a la Reina Valera se llama King James Version, ¿sí? Es una Biblia especialmente escrita y confeccionada para un rey, el rey James, o Jaime también se podría decir, ¿sí? Básicamente. Era una Biblia que se basó, pues por supuesto, en los originales griego y hebreo y arameo, y lo tradujo, pero entonces al inglés, a cargo de otra línea de trabajo, digámoslo así. Ahí la cosa es muy diferente, un poco más efectiva para ayudarnos a ver cuál es la situación. Y lo dice de la siguiente, ponte detrás de mí, básicamente lo dice en la de King James, quítate de mí, ponte detrás de mí, Pedro, es decir, atrás, tú atrás, el que marco el rumbo soy yo. Eso es muy significativo, y uno dice, así son los idiomas, con eso no tenemos que obsesionarnos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el español es supremamente colorido, diverso, amplio, expresivo, hasta musical, diríamos, ¿no? El español es impresionante, pero hay otros idiomas que tal vez hasta por sus mismas restricciones, que son más estrechos, más simples, más concretos, pueden echar mano de conceptos más eficaces para darnos a entender, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tradujeron ellos? El mismo original. Ponte detrás de mí, Pedro, básicamente. Get behind me, Satan. Bueno, Satanás. Ponte detrás de mí, Satanás, ¿sí? No, tú eres una ofensa para mí. Mire qué interesante eso, ¿no? Es decir, esa posición de Pedro era un atentado al propósito de Dios, ¿sí? Y venía de una buena intención, de un prejuicio, de algo positivo. Por eso es que nosotros debemos aceptar la idea de que necesitamos ser edificados. O sea, que usted no es que los años que haya llevado en la iglesia sean suficientes. Obvio, vale. Es decir, si usted lleva, 1, 2, 3, 4, una década en la iglesia, obvio que sirve, pero la edificación no termina o no se entiende suficiente. ¿Qué diremos de la gente, por ejemplo, que vive desconectada de la congregación, que nunca abre la escritura y que nunca es edificada? Esa gente no conoce a Dios. Es más, si le dieran cincel y martillo, le daría forma al Dios que le da la gana que sea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El Dios que quiera. Si lo quiere sin nariz, lo hace sin nariz. En ese sentido, a nivel, utilizando la ilustración de la escultura, sería como quitarle aspectos de su carácter, por ejemplo.
quitan aspectos de justicia a Dios, sin ningún problema. ¿Sí? Le quitan aspectos, por ejemplo, de la severidad del carácter de Dios, y asimismo también pueden quitarle aspectos del carácter de misericordioso, benevolente y todo eso. ¿Sí? Sí, lo mochan, digamos. Es como que si le dieran a usted a darle forma a algo y usted le hace un brazo más corto que otro, porque usted no tiene sentido de proporcionalidad en un sentido así de las esculturas, y no sabe quién y cómo es, ¿sí? Esa es la falta de edificación, no es más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí en esta versión dice, es una ofensa para mí. Muchas veces nosotros lo podemos entender así. Tenemos posiciones que de prosperar sobre las cosas de Dios o de imponerlas sobre las cosas de Dios son un atentado a eso que Él quiere hacer en nosotros, en la gente. ¿Sí? Son un atentado, acaban con eso. Por eso nuestra meta es humildemente dejar que la mano de Dios con su palabra nos dirija y nosotros dejar que Él ponga tema, dejar que Él nos muestre las prioridades circunstanciales de cada uno, que nos enseñe su camino, que nos muestre todo eso. ¿Sí? Porque si no, estamos como entendiendo parte y dejando de entender otras cosas. Bien, ¿cómo continúa? Dice, tú no, lo traduce así, tú no estás, ¿qué podemos decir? Esta expresión mindful es como no estás configurado en tu mente para las cosas de Dios. Y ahí sobre eso, si lo dijo de Pedro, que era una persona, yo podría decir, ilustre entre el grupo de los 12, ¿sí? No que no tuviera errores, hombre. Pedro pues tuvo, digamos, la situación que se exponía mucho, ¿no? Entonces los deja ver sus errores, pero no era más equivocado que los demás. Lo que pasa es que si participas más, pues se nota más. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de Pedro. Pero en muchos términos, en muchos aspectos de análisis, era un buen elemento Pedro, es decir, entendía rápido, era valiente, era entusiasta, era muy humilde. Estuvimos viendo eso, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Hace un tiempo. Obviamente esa humildad es más evidente hacia el final de su ministerio, donde él habla de Pablo de una forma que uno lo deja. Es tremenda la humildad que maneja el apóstol después del trato de Dios, ¿no? Sí, es decir, era algo que en las manos de Dios funcionó muy bien. Nosotros, por supuesto, no somos para nada mejor que Él. Entonces, nuestra mente está aún más desconfigurada de las cosas eternas. Las cosas de Dios no están en nuestra mente, ni los tiempos de Él, ni el sentido de prioridad del ser humano, ¿sí? Ni lo que a nosotros nos preocupa es algo que a Él le preocupe, por ejemplo. ¿Sí? Por eso es que el Señor dijo, los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? La comida, el vestido, todo eso. Pero ustedes no, porque su Padre sabe. ¿Sí? Ustedes no se deben descomponer en esa búsqueda, ni seguir los afanes. La mente de Cristo es una cosa muy diferente. O sea, si nos cuesta entendernos con los mortales, pues aquí, entre cónyuges, nos cuesta entendernos porque no estamos pensando lo mismo, ¿sí? No estamos pensando lo mismo, no queremos lo mismo, ¿sí? No siempre estamos en la misma página con la gente que convive con nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué diremos con el Señor? Es mucho más complicado. Entonces acá dice, no tienes tu mente adaptada o digamos configurada a las cosas de Dios. Y eso es completamente normal y a usted le pasa y a mí me pasa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va cambiando la situación? Vamos a ver. Mire esto. Porque hay un verso en
en el Nuevo Testamento que habla acerca de eso. Vamos a leer dos, ¿sí? Mire, en 1 Corintios 2:14, podemos arrancar ahí, ¿no? O desde el 13, 1 Corintios 2:13, para ir cogiéndole un poco el entendimiento a eso. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Por eso es que el rol del Espíritu Santo es tan importante dentro de la iglesia, para que las palabras enseñadas sean las que enseña el Espíritu. Sí, para una relación eficaz con Dios eso es clave. Las palabras enseñadas por el Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿sí? Reforzadas. El Señor por eso le va a hablar a usted a través de las Sagradas Escrituras, a través de su pastor, es muy común que lo edifique de esa manera. Bueno, dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Entonces la mente tiene que ser acomodada. Una mente espiritual promete ser acomodada. Una mente carnal, nada que ver. Yo les puedo hablar aquí de salvación, ustedes no van a entender. De infierno, nada que ver, no lo van a aceptar. Les puedo hablar de que el Señor les da promesas de provisión, no lo van a entender. Es decir, así es nuestra mente en muchos sentidos, ¿sí? A veces nuestra estrechez hace que las cosas de Dios las pongamos en situaciones muy profanas y muy básicas. Y bueno, esos son, digamos, los gateos del cristiano, no hay problema con eso. Es decir, que yo veo esa victoria de Cristo, tal vez en que yo pueda pagar el mes que viene, está bien, pero la mente del Señor, esas cosas del hoy se minimizan tremendamente en la atención que se les debe prestar, obviamente, ¿sí? Mire esto. Entonces dice, pero la mente se tiene que ir acomodando. Pero el hombre natural, usted tendrá que ver si es eso. Es decir, un hombre natural es una persona que las cosas del Espíritu no las percibe. El hombre natural podemos iniciar señalando que es una persona que no ha nacido de nuevo. Sí, es una persona que está muerto en sus delitos y pecados. Su mente entonces está completamente desadaptada. Las cosas del presente están rigiendo su entendimiento, configurado su entendimiento a eso. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede percibir. Continúa, porque para él son locura. Entonces, si yo le hablo a usted, por ejemplo, de cosas como la predestinación o la Trinidad es un concepto bien complejo. Sí, mucha gente dirá, eso es locura, eso es locura. Sí, el Espíritu de Dios, las necesidades espirituales, están locos esos cristianos, y por eso es que la gente puede que usted haya escuchado más de una vez que hayan dicho eso, están locos esos, ¿qué? ¿Sí? Que Cristo va a venir, ¿sí? Que el libro de la vida, están locos, ¿sí? Que oremos por esto, que oremos por lo otro, ¿sí? Entonces son gente que les afana lo que su mente natural los ha acostumbrado a vivir, digamos, porque embotamos, es un tema importante, pero no es algo tanto, ¿sí? Las cosas de esta tierra, mi proyecto. Hay gente que incluso usa la autoridad espiritual de alguien para deliberar sobre sus cosas personales, sus más mezquinos afanes. A Cristo le llegaron, le dijeron, Señor, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Sí, seguramente dijo él, la persona le dijo, o sintió, dijo, es un referente, el rabí, ¿sí? Que se lo diga a él. ¿Sí? Entonces dicen, dígale a mi hija que se sujete, o dígale a mi esposo que no sea tan desordenado, diría alguna dama, ¿no? O dígale a mi esposa que lo que sea, ¿sí? Y hombre,
¿Cristo puede deliberar sobre eso? Claro. Pero el Señor les dice, miren, váyanse a la oficina, a los juzgados, váyanse a la casa de justicia. Lo mío es más grande que eso. Sí. Lo del Señor es más grande que pelear por una herencia. Es más grande que casarse o dejar de hacerlo. Así es. Es más grande que la carrera que tú amas o el futuro que pensaste que se te esfumó. Sí, así es. Es más grande. Sí. Cristo y su plan es más grande que usted también. Y más grande que yo. ¿Sí? Yo me moriré y el plan del Señor seguirá. Entonces, cuando uno va entendiendo las cosas, la trascendencia que tienen en la mente de Dios, uno en la humildad es, yo lo que quiero es funcionar entendiendo eso. ¿Sí? Funcionar delante del Señor, pues no atentando contra lo que el Señor quiere hacer. ¿Sí? Y hombre, eso en la práctica cuesta mucho, no es fácil, pero es la meta, ¿no? Es la meta. Mira lo que dice. Porque para él son locura. ¿Cuáles? ¿Qué cosas? Las cosas del Espíritu de Dios. Cosas como, por ejemplo, la profecía del Espíritu de Dios. La Biblia es un libro profético, ¿sí? Y entonces uno ve que las profecías tienen un cumplimiento matemático. Es muy interesante sobre eso, ¿no? Dice acá, y no las puede entender. Entonces, no entiende, por ejemplo, la culpabilidad del hombre, porque la culpabilidad del hombre es una cuestión que se observa desde una perspectiva espiritual. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual es el cristiano, digámoslo así, que funciona muy sincronizado con el propósito de Dios. Sí. Que ya no está tanto afectado, hombre, todavía tiene algo, pero ya no está tan afectado por esa mente terrenal que pelea por lo que no debe pelear, que se afana por lo que no se debe afanar, que se angustia por lo que no se debe angustiar. ¿Sí? Ese es el espiritual. El espiritual es el que ora constantemente, digámoslo así, en un sentido en el que la comunicación y el canal de comunicación con Dios está abierto. El espiritual es al que Dios le habla, susurra su voz desde las Escrituras a su mente para que entienda las cosas que pasan en el centro comercial, en el aeropuerto, en la casa, en el trabajo, en todo. Dice aquí, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros los corintios, en este caso ustedes y yo, corintios, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo está puesta a disposición en la gente que ha creído el Evangelio, está puesta a disposición. Esta tiene que ir siendo acomodada, ¿sí? O sea, su mente, perdón, no la de Cristo. La nuestra tiene que ser acomodada al Señor. Hay un pasaje, por ejemplo, que es muy desafiante en ese sentido. Dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que la pierda por causa de mí, dice el Señor Jesús, la salvará o la retendrá. ¿En qué circunstancias hay que discernir eso? Ahí está la mente de Cristo operando. Entonces, nosotros, la edificación en eso se va a notar mucho, ¿vale? Ahora, ese era un verso que nos resultaba útil. Ahora, también hay otro, porque usted me dice, pero ahí dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, pero en Efesios le da un poquito más de profundidad, le da un poquito más de entendimiento, para que nosotros entendamos, digamos, que es como una meta, como un estándar. Vamos a ver. La nueva vida en Cristo, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de la mente. Sí. La mente que no está acomodada a Cristo, mire, qué pena. Si esto señala a alguien,
si el Espíritu Santo, la palabra de Dios, nos señala a cada uno de nosotros, así tiene que ser. Si usted tiene una mente vanidosa, sí, esa mente es de los gentiles. Esa mente es la configuración mental sobre la cual hemos sido construidos. Y vaya que vivimos en una época tremendamente vanidosa y superficial, ¿no? Bueno, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entonces, si es vanidoso, en la medida de lo vanidoso que sea, está más lejos de la mente de Cristo. ¿Sí? 2. Entre más entenebrecido esté su entendimiento, tinieblas, oscuridad, donde no vea con claridad lo que hay en el mundo, lo que propone la impiedad, ¿sí? En el sistema en el cual se está metido. También aplica, ¿sí? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entonces, una persona que no ha conocido al Señor, que es como los otros gentiles, dice el apóstol Pablo, tiene el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Ojo a esto, ajenos a la vida de Dios. ¿Yo qué puedo decir? Que cuando el Señor se va revelando misericordiosamente a nosotros, nosotros nos comenzamos a enterar de esa vida que hay en Cristo, de ese plan que hay con el Señor. Yo no soy ajeno, es decir, a mí el proceso me ha llevado hasta allá, usted también puede ser, ¿sí? Pero mucha gente va a estar ajenos a la vida de Dios, desconectados de sus propósitos de redención, de la vida eterna que solo Él tiene y de las palabras de vida que solo Él tiene. ¿Sí? Cristo, Pedro le dijo al Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Hay una vida con el Señor, hay una vida, como dice aquí, hay una vida de Dios. Esta vida de Dios la podríamos entender también de la siguiente manera, mire, están separados de la vida que viene de Dios. Por eso moralmente están separados, filosóficamente están separados, su visión de sí mismos es contraria a lo que Dios anuncia y por eso mismo también, obviamente, no están siguiendo el propósito de Dios. Todo eso téngalo usted en cuenta. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Entonces la razón que está diciendo ahí es ignorancia. No conoce al Señor. Así diga que es cristiano, sí. Así celebre novenas y sea muy devoto con eso, hablando de la fecha pues que se aproxima y todo eso, sí. Así ponga el pesebrito en su casa y lo más crítico, así abra la Biblia en su casa. Es ajeno a la vida de Dios. Si no sabe lo que Dios quiere hacer, no sabe de qué quiere que nos apartemos. El Señor nos quiere que nos apartemos, por ejemplo, de esta mente vanidosa, de esta mente que nos lleva por unos afanes, unos espejismos, todo eso, ¿sí? Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, se va, digamos, aumentando el entendimiento respecto de eso. Es ignorancia, pero también es por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque cuando se les predica acerca de Dios, es locura. Entonces, no. Sí. Mire, estas, según la Biblia, estas son las personas a las cuales el Señor les quita, digamos, una cierta asistencia para que se desboquen al pecado, básicamente, por su dureza de corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Sensibilidad a qué? Sensibilidad a la moral de Dios, al consejo de Dios, todo eso. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso usted donde vea allí un pecador vehemente, un pecador desbocado, un pecador, una persona que está cometiendo lascivia, que está practicando el pecado, todo eso, digamos, con avidez, es una persona que ha perdido toda sensibilidad, está completamente desconectado de la vida de Dios. Sí, para cometer con avidez toda clase de impureza. Más
atención a esto, es que la Biblia es tremenda. Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Entonces la mente de Cristo se aprende, la mente de Cristo se entiende, la mente de Cristo se va adquiriendo, la mente de Cristo nos define a nosotros. ¿Y dónde la recibimos? En el único lugar donde se puede recibir es donde el Señor haya delegado que alguien abra las Escrituras y se las exprese con verdad, ¿sí? Eso es básicamente. Volvamos entonces. Entonces, en la línea de traducción de la King James, como les contaba, dice, no tienes la mente configurada a las cosas de Dios, pero sí la tienes configurada para las cosas de los hombres. Algo satisfactorio ocurre en la palabra de Dios para todos, porque dice algo que nos saca del atasco, digámoslo así, del entendimiento. Dice, a ti no te preocupan las cosas de Dios. Sí. Y es que la verdad, mis hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que aceptar. Es decir, cuando oramos, cuando buscamos al Señor, ahora nada más, por ejemplo, los invito, ¿no? Mire estas cosas. Los invito a lo del 30, a lo del 24-31, ¿sí? Y obviamente muchos de ustedes están tiqueteados, quieren hacerlo, están hasta participando y todo eso. Pero si lo ve una persona que no tenga una mente martillada por la palabra, seguramente dice, ¿y qué van a hacer? Lo mismo que todo el año. No, deberían dejar que el 24 la gente esté con la familia, ¿sí? Deberían dejar. No, ¿sabe por qué no? Sí, usted puede hacer lo que quiera, ¿estamos de acuerdo? O sea, puede venir o no venir, está invitado, pero no pasa nada si no lo hace, ¿sí? Pero para nosotros, como dice aquí, mire esto, nos preocupan las cosas del Señor. Ya ha puesto una inquietud, ¿sí? Cuando usted lo trae en sus propios pies aquí, no cuando lo invitaron, eso está bien para un momento, ¿sí? Pero cuando usted lo trae en sus propios pies y usted dice, voy a estar ahí en la iglesia un rato, ¿sí? Para no tener que... Porque hubo un muchacho en estos días de Salem que yo he seguido su proceso, digamos, lo he pastoreado, y me dijo que estaba confundido, que él no sabía si el testimonio que debía dar en su casa era estar presente, fechas especiales como 24, 31 y todo eso. Y me decía, no sé, yo estoy acá en la iglesia y a veces siento que mi familia me reprocha eso, ¿no? Y siento que mi testimonio es estar. Le dije, no, Señor, ahí te equivocas. Porque ¿a qué te llevan ellos? Entonces ya me comentó, me dijo, no, ellos me llevan y, o sea, ellos quieren que esté yo y ayudándoles, reventando el año viejo, sirviendo los servidos, ¿sí? Eso, ¿estamos de acuerdo? Ellos me llevan es para que yo me enrumbe como ellos, ¿sí? Ellos toman todo eso. El testimonio, le dije, que tú debes dar es el 25, levantarte sobrio, ¿sí? Contento, feliz, celebrando el verdadero nacimiento de Cristo, que independientemente de la fecha, pues uno lo tiene en la mente, ¿estamos de acuerdo? Que el verdadero testimonio es que esos tomatragos de tu familia, ninguno honra a su padre y a su madre, sino que los han desamparado, porque yo conozco el caso de él, y que tú eres quien responde por tu papá y tu mamá. Y si ellos no ven eso como un testimonio, no hay nada que hacer. Hay gente así, hay gente ciega, así, que cometen con avidez toda clase de impureza, están cegados. Para ellos lo bueno es diluirse en ese estilo de vida perdido, engañoso, ficticio, insulso que hay en esas festividades cuando no se vive en el temor de Dios. Entonces sí que se enojan, pues hombre, ya eres un adulto, obviamente, yo esto un joven no se lo diría, pero es un tipo, le dije, vos tienes edad, sí, vos tienes edad para decidir, no debes estar en las cosas del Señor, porque ahí estás sobrio, estás protegido, es un lugar donde se alaba al Señor, o la música decembrina glorifica al Señor, contéstenlo ustedes, no lo hace, ¿estamos de acuerdo? Todo lo contrario. ¿Sí? Ahora, uno dice, los que estamos acá, estamos bien. Nosotros estamos acomodándonos.
Eso es una carrera de vida prácticamente. Estamos acomodando. Cuando usted diga, este es mi deleite, la palabra del Señor es mi deleite, ahí ya más o menos nos vamos un poquito encontrando en una posición bien, ¿sí? Hay un salmo que es muy no, pero solamente lo voy a recitar. Dice, cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel a mi boca, dice. En tus mandamientos se ha adquirido riqueza. Más o menos así dice esa escritura. ¿Sí? Dice, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía, mi sustento, mi camino. ¿Sí? Y han hecho canciones de eso y todo. Entonces, esa es una mente acomodada. Digamos, una mente acomodada es la mente que, hombre, está a gusto oyendo, está a gusto comulgando con las cosas que tienen que ver con el Señor. Lo preocupan las cosas del Señor, aunque no está resuelto del todo. Imagínense si los que están así en algún momento pueden oponerse, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que diría que no pase esto y que no pase el otro. Voy a poner un ejemplo. En Jerusalén, cuando se presentó la primera persecución, generó una dispersión. Cualquier persona que hubiese tenido la posibilidad de hablar desde su mente carnal hubiera dicho, no, pero tiene que haber otra forma de resolver esto, es decir, la iglesia tiene que seguir unida, todo. El Señor la dispersó, la iglesia de Jerusalén. Y con esa dispersión hubo una, digamos, importante obra evangelística a partir de eso. La mente del Señor no siempre, ojo esto, iglesia, la mente del Señor no siempre va a proteger lo que tú consideras necesario para estar seguro. No siempre. ¿Sí? La mente del Señor no siempre te va a dejar parado lo que tú consideras que es tu techo. ¿Sí? Tendrá su análisis, sus consideraciones. ¿Sí? Sino que si hay algo pasando de la vida de Dios en ti, hay cosas que inevitablemente pasarán y serán de beneficio para usted. ¿Sí? Y no todo será ganar, a eso me refiero. ¿Sí? Entonces aquí dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios. En otra dice, porque no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Ahora, al Señor, a Él lo preocupan otras cosas. Por ejemplo, a Él lo preocupa usted y Él no quiere que usted se pierda. Sí. A Él no le preocupa que usted crezca en redes, a Él no le preocupa que usted se vuelva famoso, a Él no le preocupa que usted solamente tenga la comida, y digo solamente porque el Señor sí se ocupa de nuestra comida, pero no es todo lo que le preocupa, ¿sí? Porque, mire, yo tengo muchas veces la situación de ver que la gente llama a consultar a mí, a mi esposa, todo. Y el único tema que tocan es que no los deje la novia, que cómo reconquisto la dama que dejé, que me dejó, que me botó, ¿sí? Cuando a veces mi esposa me transmite esas consejerías, yo le digo, mira, lo primero que tienes que hacer es exponerte a la mente de Cristo. Vamos a ver qué encontramos allí. Vamos a ver qué encontramos allí. ¿Vamos de acuerdo? Pero hay gente que se obsesiona con alguien, por ejemplo, quieren estar y ore pastor por esto. Y la mente de Cristo te quiere en algún momento solo, puede ser, ¿no? En un momento. También te quiere la mente de Cristo discípulo de Él. ¿Sí? También quiere que bajes a ese ídolo que tienes, esa persona o lo que sea. O que desde tu carencia, desde tu hambre que tienes respecto afectivamente o cualquier otra cosa, que eso quiere llenarlo Él. ¿Sí? Quiere que no te pierdas, que tu alma no se pierda. Les recuerdo esto que dijo Cristo, a ver si la mente de Cristo ha sido entendida por usted, para cuando vea a los ricos, cuando vea a la gente que puede y tiene todo, a ver que usted qué piensa. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? Sí,
pierde su alma. Eso le preocupa al Señor, ¿sí? Que usted gane el mundo y pierda su alma. ¿De qué le sirve? Esas son las cosas del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otra línea de análisis, lo que hablábamos el jueves, es decir, que el Señor ya tiene el burrito listo, que ya tiene el carro listo, que ya tiene... Eso es otra cosa, ¿sí? Pero nunca se puede esperar vivir un respaldo de Dios en las cosas de la tierra si la mente de Cristo no se va adquiriendo en nosotros. No pones la mira en las cosas de Dios, también es válido, es decir, esa forma de traducir también es válido. Hay que poner la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, el apóstol Pedro ahí quedó, digamos, mejor me callo, debería haber dicho, ¿sí? Y así es con nosotros. Nuestra mente obstaculiza, ¿no? Hay que acomodarla. Si puedes hacer eso, la cosa va bien, ¿sí? Es decir, el Señor va a ir haciéndote encajar en su propósito, en su dirección, ¿sí? Y ahí usted va a encontrar el bien para su vida, creo yo. Fuera de eso, nada. Fuera de eso, confórmese. Si no está usted en la vida de Dios, confórmese con los espejismos de este mundo. Confórmese con las carreras de ratas de este mundo. Confórmese con los experimentos de este siglo. Confórmese con los afanes y preocupaciones de este siglo. No le va a quedar nada, ¿sí? Nada en absoluto. No le va a quedar. Puede que en algún momento goce los mayores deleites, pero nada de eso importará, porque la palabra de Dios se cumplirá sin excepción en la gente. Y entonces eso es algo que nosotros nos debe regir. Vamos a orar.